Yo os he traído un guión que simplemente os voy a contar un poco acerca de esto que habla ahora todo el mundo, que es el crowdfunding, en particular aplicado al cine, y os he traído un pequeño guión para que sigamos, ¿vale? Yo, como os han dicho antes, trabajo en una... A ver, espérate, dejadme poner esto bien. Pantalla completa. Trabajo en una empresa de crowdfunding, pero os vengo a hablar de crowdfunding en general. No quiero vender la moto ni hablar de mi libro, sino quiero hablar de una realidad que está ahí, que habréis oído y cada vez se oye más hablar de esta palabra inglés, que realmente es... Cuando os hablen de crowdfunding, el crowdfunding no es otra cosa que una alternativa para financiar proyectos de todo tipo. Ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final lo que se propone, tú como líder del proyecto, propones un intercambio a la gente y en un sistema que es casi milenario, porque no deja de ser un trueque y un intercambio, pues tú consigues financiar cosas. Entonces es algo que está muy en boga, que últimamente habréis oído que el Museo Louvre de París está como restaurando la victoria de Samotracia a través del crowdfunding, que de repente se exhuman unos restos humanos de la guerra civil a través del crowdfunding, que una empresa pequeñita se inventa un reloj y pide $100.000 para financiarlo y de repente consigue de preventas de ese reloj, que la única particularidad que tiene es que se sincroniza con tu iPhone, consigue 10 millones. Al final están pasando muchas cosas, que son muchas casualidades, y que dan un poco pistas de por dónde vamos. Por eso os he puesto esta instantánea, que quiere decir que, bueno, que tenemos ahí una revolución, que hay un panorama, sobre todo en este país, cultural, muy agitado, y que es interesante ver las posibilidades que hay en el crowdfunding, porque se está convirtiendo poco a poco en una alternativa para un montón de cosas. Aquí os he puesto algunos de los sectores a los que afecta. Obviamente el primero, y además es un sector de donde vengo yo, que es el tema de la música, que llevan jodidos muchísimo tiempo, que además es un sector donde siempre la relación con el fan, porque a todo esto el crowdfunding, que como os decía antes es casi una cosa milenaria que ha existido toda la vida, le ha venido muy bien toda esta explosión bestial como de redes sociales, ¿no? Todos estamos enganchadísimos a todas las redes sociales, lo que es el proyecto o la persona física ha conseguido un diálogo súper estrecho con sus fans. Hay gente que igual son directores no demasiado reconocidos de cine, que a lo mejor son gente que hace documentales por YouTube y demás, que tiene unas audiencias bestiales. Entonces, todo esto, ¿a qué está ayudando? Pues a que se cree un vínculo muy fuerte con esta supuesta audiencia que tiene uno, y que para algunos de estos sectores, para los creadores, insisto, mucho más pequeños, aunque luego veremos casos de gente que ya tiene nombre y que está acudiendo a estos sistemas de financiación, pues tengan vida. Entonces, música, el cine aquí sois vosotros expertos. Yo lo único que os puedo decir es las relaciones que tenemos, que luego las veremos, con gente que viene del cine, que viene del mundo del cortometraje, que viene del mundo de YouTube, que está utilizando esos recursos, esa sabiduría para conectar con los fans y conseguir proyectos que al principio eran proyectos de muy poco dinero, pero que ya están manejando cantidades bastante serias. En la prensa pasa lo mismo, hay una reconversión digital que no se sabe qué narices va a pasar con todos los periódicos y demás. En la tecnología es una locura, porque al final hay un montón de gadgets y de widgets y demás que surgen de pequeños laboratorios en tu casa y que de repente se convierten en empresas gigantes. Los videojuegos, los cómics, pasa 3/4 de lo mismo. Y luego hay una cosa muy importante, que es lo que os decía de las redes sociales. Sabréis todos el caso de Change.org, que es una web que nació en España, que se llamaba Actuable, y que la vendieron a una empresa americana, y lo único que hace es como potenciar el movimiento ciudadano. Entonces todo esto está creando como un sin Dios, como lo llamo yo, cultural, que afecta sobre todo está empezando a afectar a la industria establecida, pero también está empezando a afectar a mucha gente que, como yo, que siempre he sido un hombre de... Yo tengo mis trabajos y luego tengo mis pasatiempos suicidas, que son esos pasatiempos que me aportan muchísima felicidad, pero luego son una ruina normalmente económica. Entonces, para todo ese tipo de gente es importante que existan modelos para llevar todos esos sueños un poco adelante y que puedan funcionar. Entonces, es verdad que hay un panorama agitado, es verdad que hay un estancamiento industrial, hay falta de confianza. Por todo lo que estabais hablando de los bancos, yo ya directamente me estaba mareando. Yo sé que hay muchas quejas por parte del sector del cine, hay falta de inversión, falta de confianza. En el mundo de la música es una charadura, ya directamente los sellos no fichan, tienes que ir ahí con tu máster para que te den una distribución. Todo esto, de alguna manera, está afectando a todos los sectores que hemos visto antes. Sobre todo creo que hay falta de desarrollo. Nosotros todos los días nos sentamos con gente que tiene proyectos súper chulos, que han sido rechazados por un montón que antes conseguían financiar a través de subvenciones y demás y acuerdos, y ahora no lo tienen simplemente. Entonces, en vez de quedarse de brazos cruzados, pues lo que hace la gente es
utilizar las alternativas. Y esta es una, y siempre hablo de alternativa. Esto no es una solución, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Yo creo que hay pistas que dicen que se va a convertir en una realidad aplastante, pero está ahí. Entonces, como está ahí y empieza a tener un volumen en este tipo de economía colaborativa bastante importante, yo creo que hay que atenderlo. Y sobre todo porque es una solución para un montón de gente. Entonces, es especialmente importante para los creadores de todo tipo. Y eso es lo que es el crowdfunding. Para que no veáis que os estoy vendiendo la moto, os he traído un par de quotes de gente más ilustrada que yo. Yo creo que hay uno chulo, que es el del País, que habla un poco del contexto español, ¿vale? En España hay más de 60 plataformas de crowdfunding, unas más grandes que otras, unas más especializadas, hay algunas que se dedican al cine, hay algunas como la nuestra, que es como más del aspecto de un poco la parte cultural en general, pero yo creo que nos deberíamos quedar con el primer quote que está señalado del País, que dice que los recortes generalizados por la crisis han sido, paradójicamente, un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo y la multiplicación de plataformas de crowdfunding. Creo que esto es obvio en un país como este, precisamente por lo que hablábamos antes, porque no es tan fácil adquirir recursos, no es tan fácil para alguien que tiene un grupo, que tiene la ilusión de hacer un corto de una serie web, pues encontrar financiación. Pero hay una pequeña alternativa y es de lo que vamos a hablar hoy, que es la participación con tus posibles fans o con tu posible audiencia. Nosotros lo único que hacemos ahí estamos en un momento evangelizador, que nos sentamos con la gente, les explicamos cómo es esto, les explicamos casos de éxito y sobre todo les decimos que es posible. Luego veremos casos en nuestra propia plataforma y en otras que han funcionado increíblemente bien. Y luego también el dato de arriba, que os lo quería enseñar porque dice que el crowdfunding está explotando, una consultora, no sé cuántos, dice que se van a recaudar este año 2.800 millones de euros. Bueno, no sé exactamente cuánto es, esos son dólares, pero es mucho dinero. Lo que dicen la estadística es que la mitad de esto está yendo a proyectos audiovisuales. Esto es cortos, documentales, series web, películas, lo que sea. Todo ese dinero, o sea, al final, algo que había cogido muy bien el mundo de la música, porque estaba destrozado desde hace mucho tiempo, empieza a cogerlo y abrazarlo muy bien el mundo de lo audiovisual, en su contexto más general. O sea, no estoy hablando de productoras ni de cine en particular, sino el mundo audiovisual. Esto es simplemente para que veáis qué es lo que hacemos nosotros desde aquí. Como os he dicho antes, es momento evangelizador, no hacemos otra cosa. Queremos proyectos, hablamos con la gente, vemos sus problemas, les intentamos asesorar. Estamos empezando a hacer muchos partners verticales. Oye, pues que tú tienes un proyecto de cine, oye, pues vamos a hacer un acuerdo con la ECAM, que es la Escuela de Cine de Madrid, para que vuestros estudiantes tengan información y puedan de alguna manera sacar adelante sus proyectos. Fenomenal. Estamos hablando con la revista Cinemanía para lo mismo, para que nos hagan seguimiento de algunos de los proyectos que tenemos. Trabajamos con una agencia que se llama Prisma de Ideas, que es una agencia pequeñita que lleva una amiga nuestra que se llama Eva Calleja, que trabaja con un montón de actores y actrices y directores y directoras noveles. Entonces ella nos trae proyectos, los trabajamos entre todos. Es un poco este marketing de guerrilla, que es lo que realmente es el crowdfunding y en lo que estamos ahora mismo nosotros. Tenemos un foco muy claro, obviamente, en Latinoamérica, porque nos une el idioma, y estamos explorando nuevas fuentes en países a nivel, no me interpretéis mal, pero más evolucionados a nivel cultural muchas veces que como es Francia, pues empieza a haber ya no solo ventajas fiscales para la gente que mete dinero como yo, como individual en proyectos culturales, sino que empieza a haber fórmulas de retorno financiero, de coparticipación, coproducción. Todo eso es una cosa que viene y que se está ya oyendo, pero que nosotros todavía estamos ahí estudiando y sobre todo peleándonos con las instituciones. Y luego en este caso es algo que lo hacemos nosotros en particular, pero es que nosotros, como tenemos un foco también muy de música, pues estamos empezando también a localizar artistas y decir, oye, yo puedo trabajar con artistas a nivel independiente, pero luego hay artistas que igual me interesan y te voy a ayudar en el desarrollo y vamos a participar de los beneficios, que es una fórmula que perfectamente se podría aplicar, por ejemplo, a una productora. Esto lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con muchos partners a nivel de comunicación. Entonces, crowdfunding y cine. ¿Sirve para todo el mundo? Pues obviamente no. O sea, tienes que tener, y ni siquiera para los autores jóvenes y pequeñitos. O sea, al final, si tú no tienes una audiencia más o menos consolidada, si tú no has hecho trabajos, pues es muy difícil que así de primeras, en un lienzo, porque no sé si sabéis cómo funciona esto del crowdfunding. Tú pones en tu proyecto en la web,
lo argumentas, al final lo que haces es poner delante de todo el mundo una especie de plan de marketing en activo, en público para todo el mundo, les ofreces unas recompensas y propones un intercambio. Entonces la gente, si de repente yo tengo un cortometraje y llevo 3 cortometrajes a mis espaldas y tengo 5.000 fans en Twitter y 20.000 fans en Facebook, pues es probable que tenga un following que haga que todos esos fans y esa masa me permitan pues, crear mi nuevo cortometraje. Eso es como funcionamos. Y al final, si yo fuera fan de este director que hace el cortometraje, lo que yo puedo acceder es a 1000 cosas. Eso ya depende un poco de la imaginación del que hace el cortometraje. Pero desde actuar en el cortometraje, una fiesta para el preestreno, o sea, al final es una tontería, es como un sistema casi arcaico de intercambio entre creador y fan. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Muchos de los proyectos que tenemos nosotros son proyectos que ya han empezado, son proyectos que se han quedado sin dinero, son proyectos que necesitan un último empujón, que no necesitan toda la financiación de la película, o sea, no os creáis que siempre pasa así, son pequeños, digamos que pellizcos, ayudas que empiezan un poco a ayudar a que los proyectos pues, subsistan. ¿Quién lo usa? Lo utiliza pues, gente de todo tipo, gente de todo tipo. Aquí estamos empezando a hablar con ya directores más o menos reputados que dicen, oye, mira, yo tengo un proyecto que no encaja en los esquemas convencionales por donde yo me muevo, igual quiero ir y probar temas de crowdfunding. Pues venga, lo hacemos. En Estados Unidos, que ahora lo veremos, sí que ya está a un nivel mucho más grande. Y los datos, yo creo que quedaros con el dato de antes, ¿no? Que al final es mucho dinero el que se está recogiendo, mucho dinero también el que se tiene que regular todavía, y luego que la mitad de ese dinero ya viene de gente que son creadores audiovisuales. Uy, perdonad. ¿Vale? En el mundo, como os decía antes, yo creo que aquí os he puesto un best-of de casos así un poco singulares. Verónica Mars, serie de culto, que se convierte en una película y que sus fans le meten 5 millones de dólares para que se convierta en una película, del fanatismo que hay alrededor de esta serie. Esto que veis aquí, Nob, es una webserie de rol francesa, que tenía un éxito tremendo, que hicieron 97 episodios y que de repente los creadores deciden convertirlo y engordarlo y convertirlo en una película. Y se convierte en 10 días en el proyecto que más dinero ha recaudado en Europa a nivel de crowdfunding, que fueron 468.000 euros. Que no está mal para empezar un proyecto. Spike Lee, que como sabéis es un director pseudo maldito, que ha hecho muchas cosas y que ahora de repente su último proyecto, pues es un proyecto todavía menos convencional que los demás y ha decidido cómo hacerlo a través de crowdfunding. La segunda parte de un hit independiente como era Garden State se ha financiado, y un tipo como James Franco, que lo mismo, al final ha decidido hacer un proyecto un poco marciano que al final va a recaudar dinero para hacer una película en 3 partes basada en un libro suyo, y ha decidido que también va a apostar por 3 directores independientes para que dirijan esta película. También lo ha hecho por crowdfunding. El dato yo creo que más significativo de todo esto es que en el Festival de Sundance, que os voy a contar a vosotros del Festival de Sundance, en este año 2013, 19 de las películas preseleccionadas para competir en el festival, o sea, el 10% del total, ya estuvieron en alguna de sus partes financiadas por crowdfunding. O sea que estamos hablando, yo creo que este dato puede decir mucho, o dirá mucho en años venideros. O sea, al final no es una tontería, es una fuente de financiación alternativa, que simplemente es una alternativa completamente compatible con todo lo que hay ahora mismo, pero que está ahí, está ahí. De ese 10% de total, 5 premios fueron a estas películas y 11 películas consiguieron distribución. Nosotros cuando nos juntamos con gente del cine siempre es lo mismo, que si la distribución, que si las subvenciones, se quejan mucho los creadores. Pero aquí lo único que tienen es, se han dado cuenta que también estas campañas de crowdfunding, tú las haces y consigues 2 cosas, principalmente. Y aquí voy a pasar a España para contaros un caso que ha pasado. Consigues 2 cosas. Una es obvia, que es la financiación, para eso lo haces. Y luego la otra es que consigues un foco promocional muy interesante. Nosotros tuvimos este proyecto que se llama Bloody West, tiene muy buena pinta, yo estoy deseando que se estrene y además hay buenas noticias al respecto, pero es un thriller que pasa en Almería, de terror adolescente, y la dirige Manuel Velasco. Manuel Velasco es el hijo de Concha Velasco. Hicieron una película a modo de cooperativa, donde todo el mundo tenía muy claro que no iban a cobrar del principio, se habían apuntado gente como Michelle Jenner, Leticia Dolera, Carlos Bardem y demás, y decidieron hacer una campaña de crowdfunding. La hicieron. Pedían 25.000 euros, que es una cantidad muy loca para una campaña de crowdfunding en el momento en el que está España, pero se consiguen esas cosas. No lo consiguieron, se quedaron como en 12, 13, mucha gente lo que hace cuando se queda en ese umbral y le quedan 3
2.000, 3.000 euros lo mete ellos para poder cobrarlo y demás, pero esto no lo consiguieron. Pero lo que sí consiguieron es uno de los planes promocionales más bestias que yo he visto en mi vida. O sea, un plan de marketing del libro perfecto, de aplauso, de ovación, increíble. Manuel Velasco estuvo en todas las radios, blogs que os podáis imaginar, webs, hizo una entrevista con Francino. Al final consiguieron ponerle un foco a un proyecto que estaba todavía muy verde, que lo iba construyendo a medida que iba pasando la campaña de crowdfunding. Cuando empezó no tenía Carlos Bardem, a las 2 semanas apareció Carlos Bardem, puso un vídeo en YouTube donde hablaba de este proyecto y todo se fue construyendo. La putada aquí es que no consiguió la financiación. ¿Pero qué ha pasado después? Pues que el tío, de repente ha habido algún productor por ahí que ha dicho, oye, esto está muy bien, todo este ruido lo has conseguido tú solo, has conseguido levantar este dinero, por favor ven a verme, esto me interesa, y al final lo que ha hecho es pues, ponerle un foco distinto, que igual, si lo hubiera hecho por otros caminos más convencionales, pues estaría de despacho en despacho pidiendo financiación por todas partes y todavía estaría en una época en una etapa mucho más primigenia. Pues parece ser que ha conseguido. Entonces es un proyecto que ha conseguido que cuando hablas con Manuel te dice, mira, fenomenal todo, es muy difícil todo, pero lo mejor que he hecho es el crowdfunding, porque al final lo que me ha hecho es, tío, me ha puesto todos los focos habidos y por haber encima de mi proyecto y he conseguido construir a través de eso. Luego tenéis más ejemplos. El de Stockholm, que es una peli financiada en su integridad a través de crowdfunding, bueno, no sé en su integridad, eso dicen, pero que en el Festival de Málaga ganó 2 premios, uno el del público y otro creo que era de actriz o actriz secundaria, no lo sé exactamente. El famoso caso del cosmonauta, que lleva como 5 años en financiación y que por fin se ha estrenado, y luego películas como Desde el infierno, que es una película de bajo presupuesto, que han conseguido 30.000 euros y que ahora están en una fase, digamos que han conseguido el dinero para empezar a rodarla, para hacer el tráiler, para casi el dinero para montarla, pero todavía les queda un mundo por encima, que es el mundo de la distribución y demás. Pero bueno, lo que hizo en ese caso el crowdfunding es decir, oye, tengo aquí 34.000 euros que me han venido de la gente, les tengo que mandar el póster promocional, el DVD cuando salga y demás, con lo cual tengo unos costes que tendré que pagarlos a esta gente que ha confiado en mí, pero ya tiene un proyecto muchísimo más montado. Entonces, quedaros con eso, es parte de la financiación, o sea, no es todo, no es un todo, es una buena herramienta de marketing para ponerle foco y sobre todo no es una amenaza. Yo cuando recibimos a mucha gente, a muchos creadores y directores y demás, como os decía antes, se suelen quejar mucho, hablan de que si las subvenciones, que si el esto, que si lo otro, y nosotros, o sea, al final tampoco queremos venderles la moto de que, hey, esto es la alternativa y cuando termines tu película todo va a ser un camino de rosas, porque no es así, porque todos estamos muy acostumbrados, pero y vosotros sabéis de esto, pero creo que sí que es un buen punto de partida para tener una realidad en tus manos y llevarla muchísimo más allá. Entonces, ahora os voy a poner como 3 casos puntuales en 3 categorías distintas de lo que sería el sector audiovisual de proyectos que ya se han financiado. Empezamos por el de abajo. El de abajo es un documental sobre la vida de Antonio Vega, mítico cantante de Nacha Pop, uno de los hombres más relevantes en el mundo de la canción en este país. Este documental lo hizo una chica que trabaja en Canal Plus, que se llama Paloma Concejero. Llevaba 2 años rodando el documental, se habían quedado sin pasta y les quedaba un último empujón. Necesitaban como 30.000 euros para acabar de terminar la edición y para pagar un par de derechos que tenían sobre canciones de Antonio Vega porque iban en el documental. La tía es bastante chulo el proyecto, había entrevistado a todo el mundo, a la madre de Antonio Vega, a la novia, o sea, era un verdadero homenaje al maestro de la canción. Obviamente, en este proceso de 2 años, habían ido a pedir subvenciones, habían hablado con SGAES, habían hablado con todo el mundo. Y no era un proyecto demasiado atractivo, quizá por el contexto económico en el que estaban, por lo que fuera. ¿Qué pasa? Que al final decidieron hacer esto. Lo hicieron, lo montaron y la tía se cogió el proyecto en sus espaldas y dijo, oye, a por todas, voy a hacer una carrera promocional descomunal. Empezó a hacerlo, de repente empezó a salir el mundo.es, elpaís.com, el blog de no sé dónde, la llamó Francino, estuvo 34 minutos en el programa de Francino, que fue un programa lacrimógeno, pero total, contando anécdotas de la familia, poniendo canciones. Al final consiguió como 33.000 euros. Ahora mismo este documental está ya terminado, creo que lo presentan en cines y en Canal Plus, pero lo más interesante de todo esto es que toda esa gente que al principio no había querido entrar en el proyecto, al ver un poco todo el ruido que crearon y que ya es una realidad como
aplastante y que se va a estrenar, pues decidieron muchos de ellos volver a llamarlos. Al día siguiente teníamos a gente, después del programa de Fancino, llamándonos a nosotros como responsables del proyecto. Yo, no, habla con Paloma, que estará muy contenta de que le llames, y bueno, pues eso es un caso de cosas que están pasando ahora mismo. Stirpe es un proyecto muchísimo más independiente. Es un tipo que se llama Adrián López, que es un músico de Madrid, que conoce a todo el mundo y lo mismo, ha decidido hacer una película basada en un cómic que nunca, el mejor cómic escrito en la vida, que jamás haya existido, y se ha aliado pues, a gente como Silvia Alonso, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, es un poco rollo Muchachada Nui, un poco de risas. Han hecho una campaña bestial y han conseguido 12.000 euros para empezar a financiarla. Entonces ellos tienen claro que con ese dinero obviamente no van a hacer una película, pero la van a dividir en 3 partes. Entonces ya tienen la primera completa, tienen trailers, tienen escenas rodadas, tienen un montón de elementos promocionales que han tenido que el plan de marketing lo han adelantado muchísimo, pero han hecho un marketing como descomunal, muy de guerrilla, pero que les ha funcionado bien. Yo el otro día estaba por Madrid y de repente vi, ¿sabéis esos típicos DIN A4 que pone la gente porque da clases de inglés o porque es una chica que busca trabajo en una casa y demás, que tienen cortaditos el número de teléfono? Pues lo mismo, pero con la URL del proyecto. O sea, al final el tío ha conseguido de la nada y de entusiasmarse con su propio proyecto, pues una campaña de marketing magistral. Lo está haciendo. Y el otro, pues es un corto, que nos vinieron con una idea, que era un cortometraje de un tipo que se llama David Martos, que es periodista también de Canal Plus, que era su primera producción, y decidió hacer una cosa muy barata sobre un corto basado, que es un corto así como thriller negro, basado en una canción de Joaquín Sabina. Lo mismo, lo hicieron y funcionó enseguida. Tuvieron ahí el apoyo también del señor Sabina, de Pancho Varona, de un poco de todo ese elemento, que al final también estos proyectos, si consigues entusiasmar, es que mucha gente también te ayuda y se convierten sin quererlo o queriendo en embajadores tuyos de marketing y demás, y lo mismo, consiguieron financiación. Entonces, con esta breve introducción lo que os quería decir es que, bueno, esto del crowdfunding es algo que está aquí para quedarse, que está sirviendo a mucha gente de todo tipo para llevar lo que es una idea o un sueño a una realidad, y que puede ser un poco una puntilla que nos pueda decir por dónde va parte también de todo lo que es la agitación cultural y el panorama cultural del futuro. Están pasando cosas muy locas, sobre todo en países de fuera, pero ya estamos empezando a ver que en España, quizá por lo que decía antes del contexto que hay económico ahora mismo, están habiendo proyectos muy grandes. Uno de los récords de europeos de crowdfunding se dio en España, en una plataforma que se llama Berkami, y de una chica que decidió hacer un documental sobre la identidad catalana, se llama L'Endemà, y todo Cataluña se volcó hacia el proyecto. Tuvieron 7.000 mecenas y consiguieron la nada desdeñable cantidad de 360.000 euros, que está muy bien, para lo que es una idea. Y bueno, eso realmente es lo que quería contaros. Genial si hay preguntas y genial debatir después. Os dejo, si queréis, el Twitter de lo que es nuestra empresa, y si necesitáis o si tenéis un proyecto, de verdad, no tened miedo en mandárnoslo. Nosotros tenemos una especie de guía de consejos para gente que está decidiendo qué hace con su cortometraje, y que a veces es una buena opción la de decir, mira, voy a probarlo, voy a salir, igual de esto puedo hacer algo más grande, y al final tener una película, un cortometraje, un documental, y conseguir distribución y entrar por los canales convencionales.